Magna. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, buenos días, Elena. Muchas gracias por la invitación. Está el Nico ahí en Hola, México Nicolás, también. ¿qué tal? Un gusto. Hola, Mario. Buenos días. Oye, Mario, el último boletín del Instituto Nacional de Estadística habla de informalidad laboral entre enero y marzo de este año, donde se evidencia que la ocupación informal ha crecido y prevalece sobre todo en la población más joven. Sí, mira, la informalidad laboral primero es una mala noticia siempre, porque tiene una serie de consecuencias. Primero, ¿quiénes son informales? Primero, aquellos que trabajan por cuenta propia, es decir, aquellos que no encuentran su lugar en el mercado laboral formal y necesitan generar ingresos, y eso hacen algún emprendimiento, mucha venta por redes sociales, ¿verdad? Totalmente informal. Luego son la informalidad relativa a trabajos asalariados, pero sin contrato de trabajo, a pesar de que sí existe vínculo de subordinación, por lo tanto, es un contrato de trabajo, solo que formalmente no existe. Y otro grupo importante son aquellos trabajos realizados por familiares no remunerados en el hogar. Esas personas que, la mamá que cuida a los nietos, cuidadora, etcétera. Y eso hemos visto que ha ido aumentando, llegando casi a 2,5 millones de personas, e influenciado principalmente por las mujeres, el aumento a nivel de mujeres. Y estos son números que nos acompañan desde siempre, pero se vio acrecentado por la crisis de la pandemia, exactamente. Oye, la informalidad laboral tiene que ver con, yo me imagino que una mezcla de condiciones, ¿no? Estamos viviendo condiciones económicas que han sido como bien extremas, mucha incertidumbre, mucha inflación. Además, una reforma que le suma un impuesto no menor a los servicios, ¿no? Sí. Donde me imagino que ahí también se abre una especie de campo como para la informalidad y hagámoslo así en negro. Sí. Y también el tema de la migración. ¿Cómo va uno sumando todas estas temáticas y haciendo como una fotografía general de lo que estamos enfrentando hoy día? Claro, como todos los problemas no hay una única razón, ¿verdad? Uno es la crisis, dos también la migración. A nivel de población extranjera la informalidad es mucho mayor que la chilena, y ahí también las mujeres juegan un rol importante. También hay un factor que es el IVA a los servicios. Eso afectó muchísimo a muchas profesiones, labores profesionales que dejaron de ser formales por este costo adicional que significa empezar ya no con boleta de honorarios, sino que con boleta de venta y servicios. Exacto. Porque esos servicios estaban afectos a IVA. Y también hay muchísima actividad que, insisto, es dependiente, pero que de todos modos se mantiene en una vía informal, excluyendo a todos esos trabajadores, porque son trabajadores en definitiva, de la cobertura de la seguridad social, no solo de AFP, estamos hablando también, por ejemplo, de licencias médicas, claro. Estamos hablando también de enfermedades laborales, accidentes laborales o enfermedades profesionales, eso también quedan fuera de la cobertura, entonces va generando un perjuicio importante para esas personas, pero que por la necesidad se ven obligados a aceptar esas condiciones y a generar ingresos por esa vía. Mario, sí, justamente ahora que tocaste el tema del IVA de servicios, es importante probablemente la informalidad que va a surgir de esto, considerando que para las empresas de manufactureras, digamos, o de productos, básicamente pueden paliar el IVA que están cobrando obviamente en la venta de sus productos, considerando con las compras. Normalmente las empresas de servicios, probablemente el gran porcentaje de sus gastos son recursos humanos y no necesariamente compra de producto con IVA. Por lo tanto, el perjuicio que se le va a generar a las empresas de servicio es brutal. Ya lo hemos visto en un montón de otros ejemplos que hemos visto acá en la radio. Pero ¿cómo se controla esto? O sea, hay algunas... ¿Cómo lo está trabajando el gobierno? ¿Qué crees tú que hay que hacer para poder, obviamente, disminuir o controlar de alguna forma esta informalidad, y cuáles serían los procesos desde el punto de vista comunicacional o desde el punto de vista jurídico? ¿Cuál es el camino, digamos, para poder controlar esto? A ver, el IVA a los servicios nace por la necesidad de generar ingresos, ¿verdad?, por la pensión garantizada universal. El tema es que nos parece que los involucrados nos dimos cuenta que esto venía las últimas par de semanas, donde saltaron todos los gremios a solicitar la postergación, pero bueno, ya era bastante tarde. Yo creo que aquí la informalidad laboral se ataca a través de diversas formas. Primero, yo creo que es importante aumentar sanciones a la informalidad laboral. Hoy día la Dirección del Trabajo tiene algunas facultades de fiscalización, tiene la facultad para generar multas, pero así como, por ejemplo, hemos fortalecido el CERNAC aumentando multas cuando hay incumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, a nivel de fiscalización laboral, las multas no han aumentado, han sido bastante... ¿Y eso porque falta fiscalización o porque lo que dices tú, las multas son quizás muy Yo bajas? creo que nos falta fiscalización, yo creo que las sanciones aparejadas a la informalidad laboral
no son altas, porque además la única posibilidad que el trabajador tiene para remediar esa situación es, por ejemplo, reclamar judicialmente. Claro. ¿Ya? Claro, tú en la informalidad laboral tú puedes probarla en un juicio, puedes probar que efectivamente existía vinculación o subordinación o dependencia, y por lo tanto había un contrato de trabajo y se genera una serie de sanciones para el empleador. El tema es que tú, para cobrar, tienes que judicializar y tienes que también eventualmente el empleador tener bienes para poder embargar y poder ejecutar la plata que te y hablar de la sanción social, porque yo que trabajaba en medios de comunicación te puedo decir que ha habido un par de caudillos que han demandado de repente ciertas condiciones laborales de informalidad y son como escándalos, porque también vivimos en una sociedad bien chica. Sí, y yo creo que ahí hay un tema, y contestando un poco lo que decía. Perdona, no me imagino como un trabajador de cuarta o quinta línea demandando una tremenda empresa, no sé, como que siento que igual hay una realidad que es distinta, pues, o sea. No, y además son generalmente actividades que durante mucho tiempo se han mantenido así. Por ejemplo, según el informe del INE, ¿dónde son las áreas donde ha habido un aumento? Por ejemplo, el sector agrícola, el sector agropecuario, el sector pesquero, donde hay mucho trabajo estacional y generalmente ese trabajo estacional es informal. También hay mucho aumento en el trabajo por cuenta propia, es decir, aquellas personas que están fuera del mercado laboral, y ahí siempre digo yo que el porcentaje de la tasa de desempleo es un poquito mentiroso. Hoy día llegamos un poquito al 8,9% según el último informe, pero eso se ve también influenciado porque hay mucha gente que no está buscando trabajo. Entonces la gente que no está buscando trabajo no forma parte de esta tasa de desempleo, ¿ya? ¿Y dónde está esa gente que no está buscando trabajo? En el sector informal, porque por cuenta propia, y de hecho el trabajo por cuenta propia está generando sus propios ingresos. Entonces, yo creo que falta fiscalización a nivel del mercado laboral. Yo creo que la Dirección de Trabajo tiene una labor todavía importante que hacer, pero eso tiene que ir aparejado con mayores sanciones, porque al trabajador se le genera un perjuicio muy relevante, no solo a nivel de cotizaciones previsionales, insisto, sino que también toda la cobertura de seguridad social. Oye, Mario, y viéndolo desde el otro lado, ¿qué pasa con la flexibilidad? Porque vemos el proyecto de las 40 horas, muy celebrado, ¿no es cierto?, porque se logró un acuerdo que yo creo que ya hoy día estamos todos ahí con temor de que esto no se vuelva a conseguir, pero evidentemente hay nuevas tecnologías que permiten que las personas trabajen en varias partes al mismo tiempo. Esto del teletrabajo también ha permitido que uno se vaya ordenando un poquito el horario de una forma distinta, pero ahí la flexibilidad parece como la gran herramienta para evitar precisamente esta informalidad o que finalmente se esté como trabajando más horas de lo que se debiera. Parece que la flexibilidad no es tan parte del tema es más las 40 horas, ¿no? A ver, la flexibilidad siempre ha sido algo que ha generado un poquito de la flexibilidad laboral, que ha generado un poco de polémica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho al trabajo nace por la asimetría que hay entre empresa y trabajador, pero eso estamos hablando hace 200 años atrás. Asimetría, esa es la palabra. Asimetría. Entonces hoy día yo creo que caminamos de manera inevitable a una necesidad de flexibilidad. De hecho, la ley del proyecto 40 horas, lo que menos tiene, o lo menos, diría, menos relevante, es la reducción de la jornada. Son las 40 horas, claro. Hay otras cosas súper importantes. Por ejemplo, la limitación que se hizo a la jornada exceptuada de la jornada de trabajo, o la artículo 22, que se conoce, ¿verdad? Que se había prestado para muchos abusos por parte de las empresas, donde se entregaba a trabajadores que en el espíritu no deberían tener artículo 22 y deberían estar sujetos a una jornada de trabajo, pero que así se evitaban, por ejemplo, el pago de horas extraordinarias, ¿verdad? Trabajando sábado y domingo, etcétera. Entonces, yo creo que transitamos hacia una flexibilidad y eso era inevitable. Veremos cómo va a funcionar. El tema de las 40 horas ha generado un poquito de polémica, especialmente a nivel de pymes, que creen que no van a ser capaces de afrontar, entre comillas, el mayor costo que significa pagar el mismo sueldo por menos horas de trabajo. Claro. El desafío está en la productividad y ahí estamos muy al debe. Sí. Mario, en ese mismo punto, si bien uno de los puntos críticos de la discusión, digamos, fue el tema de la flexibilidad, y finalmente quedó que estas 40 horas se den en un periodo, ¿cierto?, de 4 semanas. Si tú miras los datos de la OCDE, probablemente nosotros estábamos en una semana antes, pero hay algunos países, digamos, como Finlandia, España, etcétera, que están en un proceso de 52 semanas para poder ajustar los horarios. O sea, ¿crees tú que es suficiente o es insuficiente todavía trabajar o trabajar también en el proceso de gradualidad, digamos, de ir aumentando la flexibilidad? Y como segunda parte de la pregunta, ¿crees tú realmente que esta flexibilidad va a pegar en el aumento de la productividad? Porque hay mucha data, digamos, empírica que se ha medido
y que efectivamente se muestra un aumento de productividad porque se puede conciliar obviamente la vida familiar con la vida laboral, entre otros argumentos. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las jornadas de trabajo extensas no significan en ningún caso mayor productividad. Yo creo que la productividad va asociada a una serie de otros factores que dicen relación con la vida un poco más de familia, de relaciones humanas. Por lo tanto, cuando el trabajador tiene más horas de descanso, cuando puede compartir más con su familia, yo creo que eso genera una sensación emocional que hay una mayor disposición a producir más. Recordemos que con las 43 horas que nosotros teníamos 45 horas, que teníamos como jornada de trabajo, estábamos en el umbral alto de la OCDE. Nosotros nos gusta compararnos o ser parte de la OCDE en algunas cosas y en otras cosas no se nos olvida, ¿verdad? Pero a nivel de jornada de trabajo estábamos en el umbral alto. En general... Más cantidad de horas. Más cantidad de horas. Lo mismo a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que era inevitable. Pero en la productividad estamos muy mal. Pero yo creo que dice relación con condiciones laborales, dice relación también con la doble ocupación que tienen los trabajadores. El trabajador que está en su puesto de trabajo, pero que está pensando en las cosas que pasan en su casa, que tiene que ir a buscar a los niños al colegio, que tiene que llevarlos al doctor, que tiene que preocuparse que alguien los vaya a cuidar. Hablábamos recién de los familiares que cuidan. Entonces, hay una serie de problemas asociados al desempeño laboral que nos dicen relación con las capacidades laborales que tiene la persona, pero que lo distraen y generan esa baja productividad. Entonces, es un conjunto de cosas, partiendo también por la capacitación. Ahí también estamos muy al debe a nivel de capacitación, y especialmente capacitación a lo que viene. Hay muchos trabajos que van a ser reemplazados por tecnología. Eso no significa que el trabajador ya no tenga su lugar, sino que va a tener que, por ejemplo, adecuarse a esas nuevas realidades. Por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial. Las máquinas necesitan entrenamiento, entonces vamos a tener que capacitar a trabajadores que sepan entrenar a esas máquinas. Entonces, hay una serie de desafíos. Y esos desafíos, yo creo, inevitablemente, insisto, que van de la mano con la flexibilidad. Yo no tengo ninguna duda. Hay que tomar los resguardos para que esto no, por supuesto, se preste para abusos. Oye, Mario, respecto a esta informalidad y a lo que viene pasando en el último tiempo, me imagino que esta informalidad no es solamente del trimestre enero-marzo, sino que viene de antes, tal como tú lo relatabas. ¿Qué pasa con el tema porque ustedes son defensa deudores, ¿no? Grupo Defensa. Grupo Defensa, sí. ¿Qué pasa con el endeudamiento? Uno viene escuchando ya desde hace un buen tiempo que la gente, por ejemplo, está llegando a fin de mes usando la tarjeta de crédito, usando tarjetas de casas comerciales. ¿Qué ha pasado con el endeudamiento en estos últimos meses? A ver, hay un dato claro que el salario real ha disminuido. Es decir, que el salario real no crece lo suficiente para hacer frente a la inflación. Sí. Entonces, por lo tanto, la gente tiene menos plata. Sí, claro. Y en condiciones de una inflación controlada que teníamos prepandemia, la gente igual no llegaba a fin de mes. Entonces, hoy día eso se ha acentuado más. Pasamos por, entre comillas, un veranito de San Juan durante la pandemia, derivada por generalmente las transferencias directas que se hicieron, o sea, retiros de los fondos previsionales y los bonos y subsidios que entregaron los gobiernos durante ese tiempo. Pero eso se acabó. ¿Ya? Entonces hoy día la gente está viviendo con su ingreso. Y lo que hemos visto es que si bien durante la pandemia el número de deudores morosos bajó, esa tendencia ya hacia fines del año pasado se revirtió y hoy día ya vamos subiendo sobre los 4.200.000 personas en DICOM. O sea, no estamos hablando solo de personas sobreendeudadas, estamos hablando de personas que ya dejó de pagar. ¿Ya? Y ahí la tasa de nuevos morosos, o sea, aquellas personas que nunca habían estado en DICOM, pero que ahora ingresaron por primera vez, fue la que más aumentó. Entonces estamos en una situación donde el nivel de endeudamiento es alto, el nivel de morosidad va aumentando y ahí hay que buscar algunas soluciones que existen, especialmente a nivel de la ley de insolvencia, pero eso es algo obviamente que es un problema importante. No menor. Nico, ¿quieres alguna pregunta más? Sí, no, que curioso que claro, ha ido aumentando el nivel de deuda e incluso considerando que las tasas están en niveles históricos, o sea, peor aún, o sea, esas personas no solamente... Peor crédito, claro. Exacto, o sea, no solamente se endeudan más, sino que se están endeudando peor, claro. O sea, es muy crítico lo que está pasando. Sí, ¿y cuál es el sector donde más ha aumentado la morosidad? Y digamos que está todo relacionado, el retail. ¿Cuál es el perfil de cliente retail? Aquel perfil más vulnerable, de menores ingresos, que probablemente sea la mayor parte de la informalidad laboral. Entonces, al final, están todos los temas muy conectados. Y ese endeudamiento es de muy mala calidad, como decía Nicolás. ¿Cuál es lo que quiso el Banco Central al aumentar las tasas? Reducir el consumo, que el crédito sea más caro. La gente igual tiene necesidad y se endeuda de todas maneras en peores condiciones. Exactamente, en peores condiciones.
Te queremos agradecer, Mario Espinosa, por venir a conversar con nosotros, abogado, socio y director legal de Grupo Defensa. Muy interesante, te vamos a volver a invitar, Mario, de todas Muchas maneras. gracias, feliz de estar aquí, Elena, Nico. Es que creo que el tema del endeudamiento, Nico, hablarlo no solamente como personas naturales, sino también qué es lo que pasa con las empresas, con las pymes, o sea, es un temazo. Totalmente. Bien, nos vamos despidiendo. Gracias, Mario.